Bien, seguimos con un mundo de sensaciones. Ya está sentado en este estudio el ex embajador de la Argentina en China, Sabino Vaca Narvaja, posiblemente uno de los hombres que más conoce sobre el gigante asiático en nuestro país y me atrevería a decir en América Latina. ¿Cómo estás, Sabino? ¿Qué tal, Juan Manuel? Un gusto estar. Fernanda, Martín, la verdad que muy contentos de estar acá con ustedes. Nosotros también. Nuestro. Ya creo que es la tercera o cuarta vez que venís a un mundo de sensaciones, a este estudio muchas más, ¿no? Porque has venido ahora a Dicen, a otros Aparte, mi libro está publicado por la editorial Futuro. Exacto, tu libro, sí, salió después salió después del de Lula, ¿no? Salió del de Exactamente, estamos coordinados. Estamos coordinadísimos ahí. Los libros de los BRICS. Pensamos hacer una presentación juntos, pasa que yo estaba medio lejos. Siempre hay tiempo, Sabino. Siempre hay tiempo, están vigentes los dos. El Lula también está vigente y China está más que vigente. Venimos haciendo una metodología donde partimos de alguna fotografía para disparar el debate, la charla, obviamente. Yo puedo decir algo antes porque me quedé con la columna anterior ahí que contaba Fernanda, de la crisis de Nepal y demás. Sí, señor, dale. Y a mí me hace acordar mucho, no sé si vieron la película Mountain Head. Sí, la de los millonarios que están en el monte definiendo el futuro del mundo. Sobre el tema de cómo la distorsión de las plataformas de comunicación y me parece un tema sumamente vigente, ¿no? Claro. Y aparte de que la película habla casi media hora de Argentina. Mucho. ¿No? Yo la recomiendo. Analizan un golpe de Estado en Argentina sátira, sin spoilear. Analizan los hombres cómo llevar adelante. Son 4 millonarios que están aparte pelotudeando. No, es impactante. Están scrolleando como usted scrollea, señor y señora que nos ve en la casa. Pero el impacto de la información, digo, ¿por qué la vigencia? Porque después, incluso con las sanciones que le pone Trump a Brasil, acuérdense que además de la condena a Bolsonaro está el tema de las plataformas. Y algo que se conoce poco, que es lo de Starlink, porque con Bolsonaro se avanzó mucho en el uso de Starlink en Brasil. Incluso la empresa de Elon Musk. Exactamente. Por eso digo, fíjate qué paradójico, aunque él ya en el último tramo enfrentado a Elon Musk con vano diciéndole vamos a echarlo por sudafricano, aún así sale muy fuerte Trump a bancar esa plataforma. Claro. Lo digo porque hay que ver la cuestión de fondo. Sí, hay que acordarse de Moraes, además de bloquear Twitter, bloquea Starlink en Brasil. Sí, por cosas aparte muy básicas, ¿no? Pedir una cuestión de jurisdicción. Claro. Pero digo, ahí se ven los intereses permanentes. Y vuelvo a la película como parte de la desinformación. Muy buena película, si pueden verla, esa parte entretenida. Sí, claro. Pero tratan al presidente de Estados Unidos como diciendo, como si fuera un monigote de ellos, ¿no? Mirá, acá lo que, ya que nos metemos en el mundo de China, lo que se ve, yo creo que en gran parte de Occidente es un poco esto. Es como las corporaciones están por encima de la política y del otro lado todo lo contrario, ¿no? La consolidación de un esquema político sobre las corporaciones. Estoy muy en la vereda opuesta de eso. Yo creo que lo que interesante, que divertido. Problematicémoslo. Sí, me gusta porque esa es una discusión. Para mí en el mundo actual están los estados por sobre las corporaciones. Está en tensión. Y eso no, en China es obvio, está. Sí. Pero me parece que la tensión en la discusión de grandes potencias genera que los estados den un paso adelante, que algo que para mí está siempre latente en los gobiernos occidentales, que es esa tensión, se resuelva, digamos, de una manera muy clara, que eso se vio en la discusión entre Musk y Trump, que es que Musk tuvo que mandar a guardar. Por eso el ejemplo que se va Musk y que Trump banca los intereses de Musk aún en esa pelea, en Brasil y en el mundo, porque acordate que la denuncia que le hacen a la plataforma Esqui no es solo en Brasil con esta disputa judicial, sino en Francia, Europa, en Alemania, pero denuncia diciéndole estás influyendo en las elecciones. Exactamente. Entonces, total. De nuevo, las herramientas estas tecnológicas Pero es verdad que parcialmente, al menos en la foto, Trump es, entre comillas, vencedor hoy de es representante de ellos, ¿no? Pero está por encima, claro. Pero lo que digo es interesante para mí es cuando se pusieron un tipo, digamos, que se puso a cargo de penetrar en todas las instituciones del Estado estadounidense. Hay que ver cuánto dura, ¿no? Porque duró nada. Eso digo, como efectivamente eso se tuvo que... Pero mira, yo recomiendo siempre un libro escrito en el 94 de uno de los ideólogos del Partido Comunista, que es Wang Hunin, que es América Against America, pero sobre todo por lo que plantea en ese libro. Y plantea esto, acá estamos, porque esto también es interesante de problematizar.
En un principio China, o sea, el gran desarrollo de China tiene mucho que ver con Estados Unidos y también con la industria automotriz alemana, pero sobre todo con Estados Unidos. Ahora, en un momento los chinos y los ideólogos empiezan a ver, ojo con cómo está llevando las cosas Estados Unidos. Y ponen el libro que yo lo recomiendo, de hecho se consigue en internet, los ejes centrales van, yo creo que es hasta la foto que estamos viendo ahora, disolución interna, guerra civil, fragmentación social, financiarización de todo el esquema económico y, de nuevo, las corporaciones por encima de la cuestión política y, o sea, el diagnóstico del tipo es Estados Unidos va hacia una guerra civil, ¿no? Además de un declive en varios sectores, ¿no? Eso creo que es otra discusión que me parece que es bien interesante, pero digo, la forma en la cual, para mí, porque además me parece que es el dato de época, en un mundo en el que vuelve a haber competencia entre naciones, hay mucho problema para los intereses de las empresas multinacionales. Es mucho más clara esa tensión. Entonces, cuando una empresa, por ejemplo, a China, y gana plata, la idea de que los intereses de Alemania y los de Mercedes-Benz son los mismos, me parece que se termina. Pero viste lo que está pasando. La sede de Alemania y Mercedes-Benz le hacen dumping a la sede de Alemania de China. O sea, la misma empresa. Pero yo lo que voy con esto es que el esquema, para mí, coincido con vos en esto. En este momento el mundo está hacia un esquema nacionalista, proteccionista, en Europa, en Estados Unidos, pero producto de eso. Producto precisamente de que los estados, sobre todo Occidente, cada vez inciden menos en el diseño de políticas públicas y cada vez tienen menos resultados. O sea, lo que se está viendo es una crisis de la legitimidad política de los que conducen la política en Europa, en el mundo occidental, ¿no? Incluso, obviamente, nos pega a nosotros, ¿no? Sí, obvio. En este sentido de que yo creo que de una manera más distópica aún, porque el nuestro ni siquiera es nacionalista, proteccionista, o sea, admira a una persona que está haciendo las antípodas de su plan económico, ¿no? Está haciendo lo contrario. Te diría que, es más, la ayuda que está logrando Milei de Trump tiene un costado paradójico, que es que vos fíjate que Trump le impone a BYD 100% arancel y acá Milei saca un cupo de 50.000 unidades de arancel cero y vamos a tener una enorme invasión de autos chinos. Porque son muy buenos. Y fíjense lo que está pasando con plataformas como Temu o Shein, y lo que está pasando con el sector industrial argentino. Sí, claro. Cuando vos liberalizás todo el mercado. Aprovechemos, no. Acá nos metimos en una muy divertida, pero muy sustancial. Que empezamos por ahí para ir con la foto 7, si quieren. La foto 7 es la de Javier Gerardo Milei, presidente de la Argentina, y Xi Jinping. Esto sucedió en el G20. En Brasil, o sea, meses y años después de que Milei diga que no trataría con el Partido Comunista Chino multitud de veces, incluso en una entrevista que le hace Bloomberg, insultando al presidente. En una entrevista y después dijo, no es tan malo en realidad. No pone condicionalidades. Esa palabra para mí es interesante, porque precisamente Occidente acusa a China de todo lo contrario. Claro. Entonces, que yo creo obviamente estaba atado al interés económico del swap. O sea, si China sacaba el swap, ¿no? En ese momento representaba, es el swap crédito que conseguimos nosotros. Eran 5.000 millones de dólares que se iban de la reserva automáticamente, pero no había que pagarlos. De hecho, el gobierno hoy desde aquel momento está pagando intereses por el uso de ese swap, pero no devolvió esos 5.000 millones. Entonces, que eso quedó latente para este año también. O sea, debería ser una renovación de ese préstamo, y el año pasado se vencen los dos tramos juntos. O sea, que representa hoy casi 19.000 millones de dólares. Imagínense el impacto en esta economía muy frágil. Enorme. Entonces, de nuevo, China tiene esta paciencia estratégica y este esquema de decir, bueno, Argentina, más allá de estos vaivenes, es parte de la iniciativa de la Franja y la Ruta. Que fíjate que Milei no lo desarmó eso. Entonces, sacar eso implica un problema muy serio para la economía argentina y de alguna manera erosionar la realidad económica del pueblo argentino. Entonces, no lo hace con cierto carácter de responsabilidad. Pero fíjense esa foto. Milei ya va por, creo que, el 15º viaje a Estados Unidos, y a China no fue nunca. Entonces, 15-0. Tampoco tiene ninguna visita de Estado que yo recuerde de Estados Unidos. Es un presidente raro en eso. No, es totalmente insólito. Visitas personales a cumbre, incluso, acuérdese cuando estaba Biden de presidente, ir a la conferencia de acción política conservadora. Y hablar la Asunción, ¿no? Que invita a Bolsonaro con un Lula ya presidente. La mejor igual es la que va pagando a un evento y ni siquiera se saca la foto con Trump. Esa es la mejor de todas las visitas de Milei a la que no es más de una. No, la verdad que, a ver, en el plano internacional,
Yo ya creo que ustedes ya me conocen. Para mí pegarle a Milei es muy fácil, claro. Por eso trato de asumir las responsabilidades nuestras en el plan internacional. Pero la verdad que es fácil porque está rompiendo con políticas de Estado fíjense en las últimas votaciones en Naciones Unidas, o sea, votando en soledad con Estados Unidos, Palestina, no solo eso, saliendo de la agenda ambiental, de la Agencia de Derechos Humanos, de la Organización Mundial de la Salud, de la cual Estados Unidos no salió. Exactamente, no es todo realmente desopilante, pero de nuevo, tiene que ver con yo creo que este alineamiento automático que hace subordinación, yo le pondría de nombre, que hace Milei a Trump, más que Estados Unidos a Trump, pero de nuevo, con una antítesis también de visión, porque lo hace, pero también, yo hablo de la subordinación económica china, porque cuando vos liberalizás la economía, lo que haces es la peor relación con China, o sea, vas a destruir todos tus sectores industriales, cuando, repito, esto ni siquiera te lo pide, creo que Argüello tiene una frase muy linda, dice, no nos pidieron tanto, ¿no? O sea, con este esquema de Milei, incluso acuérdense en términos de defensa, de comprar aviones usados a una potencia de la OTAN, cuando vos tenés tu principal hipótesis de conflicto, el esquema de nuestro reclamo de integridad territorial y el esquema de Inglaterra. Así que hay muchas contradicciones con respecto a eso. Aprovechemos para ir a uno de esos dos personajes. La uno, obviamente, vamos a hablar de Xi Jinping, el presidente de China, el titular del Partido Comunista, la fotografía número 1. Este es el hombre uno de los hombres más poderosos de este planeta. Quinta generación, ¿no? Exactamente. Contanos algo, la otra vez ya nos contaste, primero que es un hombre muy probado en la gestión, es decir, que gobernó varias provincias. Un dato de color es que acuérdense que él asumió en el 2013, antes de asumir, él, por ejemplo, fue director de los Juegos Olímpicos de Beijing, algo muy importante, lo que te marca también para la imagen de China en el mundo, muy importante. Muy importante, uno de los eventos que fue exitosísimo, y después completaron el ciclo Beijing con los Juegos de Invierno. Creo que es una creo que de las pocas o únicas ciudades que completó el ciclo de los Juegos Olímpicos de verano y de invierno, y eso le dio un prestigio muy fuerte. Además, él había gobernado una provincia. Yo siempre digo que Xi Jinping es uno de los presidentes, pero sin lugar a duda, que más conoce Latinoamérica. Porque cuando fue gobernador, por ejemplo, de Fujian, acuérdense que la migración china que está en Argentina, el 90% aún hoy es de la provincia de Fujian. ¿90? Casi el 90%, y te diría que dentro de ese 90%, un 95% de una ciudad que se llama Fuchin, que yo la visité, que ahora además es la sede muy importante, donde están varias de las centrales chinas, las últimas 4 Hualong, esta de las cuales nosotros iba a ser nuestra cuarta central nuclear, la Tucha 3, y ahí tienen una de las sedes importantes, China Nuclear Corporation, y yo por eso la visité, pero ahí me comentaban esta cuestión porque esa región era una región muy pobre, donde más fueron a vivir al mundo la mayoría de los chinos que eran comerciantes. Entonces vos tenés esa característica. En los 90, en Argentina la migración más grande fue de esa región. Y Xi Jinping gobernó la provincia de Fujian. Bueno, obviamente hoy es una de las provincias más prósperas, no todo la costa este de China explotó económicamente, mucho vinculado a lo que fue también la reforma de apertura de Deng Xiaoping con las zonas económicas especiales. ¿Y por qué migraban? Por una cuestión económica. Ah, perfecto. Pero ahora post-migración creció mucho. Claro, ahora es una de las provincias más potentes. Claro. O sea, China tiene de la costa, sobre todo la mayoría de la migración, y sobre todo de la región de Cantón, ¿no? La migración china, que uno lo conoce por la comida, por la parte culinaria, y créanme que cantonés. Es muchísimo más diversa, pero lo que conoce es la comida. Lo que llamamos comida china es comida cantonesa. Es comida cantonesa, está mejor decirlo así, porque la verdad que, de nuevo, yo siempre hablo de la gran diversidad de China, 56 grupos étnicos, la mayoritaria, por supuesto, es la etnia Han, pero después tenés 55 que son enormes, con, por ejemplo, la etnia uigur en Xinjiang, que ni siquiera tienen ojos rasgados, son musulmanes, no tienen otro idioma. Túrquicos. Claro, exacto, tenés en la frontera con Kazajstán. O sea, tenés después Inner Mongolia, que a mí me tocó ser embajador concurrente, o sea, cuando vos no cubrís todos los países, lo haces por proximidad en la Cancillería. Entonces yo era embajador concurrente de Mongolia. Ahí fue cuando te juntaste con Francisco. Con el Papa Francisco, claro, hizo esta visita histórica. Bueno, esa visita que ahora Javier Cercas la cuenta en el libro, ¿no? El loco de Dios en el fin del mundo. Claro, él estuvo ahí también. La verdad que fue una... ¿Qué podés contar de eso? No, muchas cosas. Hacemos un apartado breve, pero el Papa Francisco Mongolia amerita. La verdad que, bueno, yo solicito una reunión con él y me recibe... acordate que tuvo las principales actividades cuando llega, un viaje de los más largos para él que hizo. Generalmente en ese momento, cuando volaba, mandaba un mensaje y manda un mensaje muy fuerte al pueblo chino.
En el telegrama. En el telegrama que lo hace cuando va en el avión pasando por las fronteras geográficas, Sí. y manda un mensaje muy cariñoso que después lo repite. Y yo me junté el día después de las actividades, fui la primer visita oficial, que obviamente, imagínate, siendo argentino, yo no lo conocía, y estuvimos más de 40 minutos reunidos, le regalé el Eternauta en mandarín, o sea, la verdad que fue muy amena. Y bueno, una de las conversaciones, además de que estaba muy interesado en China, yo en broma le decía, esto por él le gusta Lead el Heart, ¿no? La estrategia de aproximación indirecta. Entonces yo le decía, bueno, acá mucho tiene que ver con China, porque acuérdense que Mongolia tiene alrededor de 1.500 fieles, y en China ya va por los 4 millones, pero obviamente una cuestión Mirá la foto que tenemos ahí. Población. Estabas contento, ¿no? Sí, Estabas sí. contento. Ese es cuando ya está terminando la reunión. Esto fue 2024, es decir, es uno de los últimos viajes del Papa Exacto. Francisco. Tenía ya algunos problemas de movilidad, pues estaba en silla. Pero ese día estaba bastante bien, la verdad, de ánimo, una energía, bueno, y una cabeza, la verdad que impactante, ¿no? Se le ve. Y hizo algunos contactos, obviamente el tema chino siempre es para la Iglesia hablamos mucho de Católica eso, complejo. Acuérdense que China es te diría que el único estado que la decisión de los obispos se hace de manera conjunta, Claro. y es una concesión que da el Vaticano, que no lo suele hacer con nadie. Y repito, hablamos mucho de eso. Yo hice, porque él quería resolver ese tema, y cuando yo hago la consulta con China dice, no, lo vamos a resolver, pero tal vez en los próximos 30 años, ¿no? O sea, es Él de nuevo decía, el tema del largo yo creo que hay plazo. una frase de él sobre China, después chequémosla, pero que él no iba a ir, pero que sí iba a viajar Juan 23, como diciendo va a haber otro papa en el Pero futuro. claro, con este esquema de nuevo de largo plazo, Sí, señor. y que es un tema que yo coincido, que creo que se va a resolver, pero de nuevo, con los tiempos, yo creo que debe estar, no conozco, pero debe estar escrito en algún plan chino, así como escriben los planes del 2060 por el tema energético, escribieron el esquema del plan de desarrollo del fútbol al 2050, o sea, tienen ¿De todo. fútbol? Claro, tiene un plan que es desarrollo del fútbol 2050, que es cuando termina. Ahí van a salir campeón del mundo. ¿Por qué dicen 2050? Porque dice que siguiendo ese plan que está escrito hace 10 años, ¿no? Tienen un 90 y pico % que escrito está esto, de ser campeones del mundo. La pelota. Por la etapa Esperemos que no. Mira, para todo bien, ¿eh? No, me encanta, pero no. Basta, no es tan fácil, porque la familia china, el esquema de ascenso social lo identifica mucho con la educación. Entonces al chino no en general esto a diferencia de países como los nuestros, que es aspiracional también el tema del fútbol, allá es la educación, pero muy fuertemente, sobre todo, bueno, podemos hablar del proceso educativo de China, ahí volvemos a No, conocer. pero en temas atléticos, escúchame, ya tienen todas las medallas de oro. Pero en deportes ganan por eso. individuales. Sí, pero por eso que está bien. Que nos dejen algo a los demás, dale. No, fíjate lo que pasó, bueno, pasa con las potencias, ¿no? Y los medalleros olímpicos en los Juegos Olímpicos, cómo van subiendo, acuérdense históricamente con Cuba también, ¿no? Que Cuba, país, relativamente- ¿no? Sí, bloqueado, Exacto. mal, pero va ahí al boxeo Bueno, y gana. Va a las pesas y gana. Y está pasando con China, bueno, y hay como rubros icónicos, ¿no? Uno es el deporte, el otro es el esquema aeroespacial, ¿no? Y el eso gran es muy desarrollo que importante. está tomando China ahora en eso. Traes el comunismo y vamos a ver la foto de Xi Jinping. Esta es la 2, una fotografía con pose donde está Xi Jinping junto a otros 2 grandes líderes. Son considerados los 3 líderes más importantes de China Los hoy 3. en día. Mao Zedong, por supuesto, el Fundador. el que funda, pero sobre todo la legitimidad que se gana Mao con el pueblo es para mí 2 elementos centrales. Una primera reinterpretación nacional de lo que es la doctrina del marxismo. Pues acordate que el sujeto social era el proletario, y Mao hace una disputa muy fuerte, incluso El campesinado. con el campesinado, el sujeto social del campesinado, y arma el corazón. Bueno, y acuérdense que la famosa larga marcha es de la periferia al centro, con base muy fuerte campesina. Esto era una discusión que estaba en la Internacional Comunista. Sí, con olvídate, la acá línea los más marxista. partidos comunistas de la Los Argentina se han soviéticos dividido. eran- Exactamente. Sí, claro. Y fíjense que aún también la influencia, por supuesto, siguió, porque acuérdense, 2 políticas, algunas que no terminaron muy bien, el gran salto adelante, vinculado al tema de industrialización, la revolución cultural, con un esquema, un sesgo ideológico muy fuerte, pero yo siempre pongo este elemento que para mí es muy interesante. Aún con eso, con el fracaso de esas políticas, que asumido incluso por toda la conducción Por del el Partido Partido Comunista, sí. exacto, desde la creación de la República Popular China, 1949, hasta el 78, cuando asume Deng Xiaoping, que es el tercer que está ahí, Crece al 5 o 6%. promedio 6%. Sí. Pero es muy interesante este dato, porque uno tiene la imagen donde de las hambrunas, por supuesto, hubo periodos complicados,
pero el promedio de crecimiento es el 6%. Obviamente después ahí está el tercero, que es Deng Xiaoping, en el 78, con la política de apertura y reforma, el crecimiento pasa a tasas 10, 11 y llega a picos de 14. 14% de crecimiento es una cosa ridícula. Es realmente una locura. Y la etapa de Xi Jinping viene a plantear, sobre todo desde el 2008, cuando fue la crisis de Lehman Brothers, China hace un cambio radical. Porque el Occidente lo vivió, ¿viste este esquema de vida Occidente? No, China se está desacelerando. Y en realidad, deliberadamente China decide crecer de nuevo a tasa 6%, para tener un crecimiento más simétrico. Balanceado. Volcarse a lo interno sería. Fortalecerse, ellos arman un plan que se llama economía dual, fortalecerse en el mercado negro, pero sobre todo lo que dice Martín, el crecimiento rápido de Deng Xiaoping, de tasas a 11, que llegó al 14, genera una simetría social enorme. Sí. No, que ya que párenme porque yo soy... es que es un placer escucharte. Ya que mencionabas al Partido Comunista Chino, das pie también para, si nos puedes explicar o hacer una caracterización sobre lo que es el Partido Comunista, porque acá en la Argentina hay Partido Comunista, pero es muy chiquito. En Chile vemos que es muy grande. Sí. Hay distintos lugares del mundo donde el Partido Comunista está y hay mucha... Bueno, está la caricatura sobre cómo el Partido Comunista... Yo digo que es un Partido Comunista, es muy conservador, en general. Ajá. ¿Cómo lo describes tú? ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿No? Es muy difícil sintetizar eso. En un tuit. Yo lo que sí, un elemento central es esto que hablábamos de que muchos autores hablan de la siniciación del marxismo. Primero hay una carga ideológica importante, ¿no? Porque a veces uno se centra más en la cuestión de la dinámica capitalista de China, que es importante también, sobre todo en la fase de apertura y reforma. Pero acá, de nuevo, volvemos a la discusión originaria. El control lo tiene, te diría que el partido es el Estado y el Estado es el partido y es más que el Estado en este sentido, sobre todo en China. Primer punto. Segundo punto, que la base ideológica la actualiza incorporando doctrinas del ámbito nacional, incluso de tradiciones filosóficas chinas, ¿no? Del confucianismo, reinterpretando también al marxismo, porque el otro tema que yo creo que fuertemente lo hace Deng Xiaoping es que, por ejemplo, el sujeto social era el proletario para el marxismo, acá dicen, no, el campesino. Y después la burguesía, ¿no? Que era el elemento a combatir del marxismo. China hace una reinterpretación y dice, no, nosotros estamos en una fase de poco desarrollo. O sea, para llegar al marxismo, tal como he dicho, nosotros tenemos que ir contra este esquema de la cuestión contra la burguesía y con el sector económico, sino que incorporarlo. Claro. Entonces hacen un cambio muy fuerte. Entonces vos ves acá partidos comunistas que para mí centra la discusión en esa fase, pero en China se da una discusión muy fuerte. El desarrollo de las fuerzas productivas. De cambiar y ponerse en el esquema, si quería, con un foco desarrollista y decir, ojo, no nos olvidamos del esquema del proletariado, de la burguesía, pero primero tenemos que ser un Estado industrial, ¿no? Pleno, para poder socializar los medios de producción. Esa es un poco la filosofía. Y para eso aparece, Deng Xiaoping, que arma esta zona con esta frase muy conocida, ¿no? No importa si el gato es negro o blanco, lo que importa es que case ratones, vinculándose al pragmatismo económico, porque otra de las discusiones que se pone en tensión es esto, cómo de una sociedad de composición campesina, agraria, pasa a un esquema industrial y en esta fase al esquema tecnológico. Entonces, ahí uno puede ver, China lleva ya 14 planes quinquenales. El año que viene se va a plantear el 15º. Y uno los puede separar en 3 etapas, una más vinculada al tema agrario, en el periodo de Mao, otra vinculado al tema de la industria y el esquema de lo que se llamó China como la fábrica del mundo, ¿no? Que ahí yo lo llevaría hasta Jiang Zemin, porque además de esos 3 tenés que sumar a Jiang Zemin, que él incorpora una de las teorías importantes, que es la triple representatividad, que es esta diferencia también con los partidos comunistas más tradicionales, donde dice, si el empresario abraza las ideas del comunismo, es comunista. Entonces aparece... Ya la inversa igual. Exactamente. Entonces la triple representatividad implica que, acá voy a contar una anécdota muy interesante con respecto a esto. Nosotros estábamos en la visita de Massa, ¿se acuerdan de esta visita muy importante también, que tenía como objetivo el tema del swap? Y tenemos una reunión con una de las principales empresas mineras de China, ¿no? Había una inversión, acuérdense que nosotros conseguimos en ese periodo 5 empresas chinas que invirtieron en litio. Ahora vamos a problematizar de fondo eso, porque fíjate que acá con el RI no se consigue ninguna nueva, ¿no? Pero en ese momento, con toda la complejidad económica,
vinieron 5, aún con el litio bajo, vamos a hablar de por qué, pero bueno, la anécdota es esta, estábamos en la reunión y Sergio, que la verdad que en el periodo de él hizo un gran trabajo, porque acuérdense el nivel de conflicto que teníamos, y China fue un actor bastante clave en el coso, ya estábamos en una situación más de comida, más relajada, y él le pregunta, bueno, ¿cuál era el vínculo con el partido? Y el presidente empieza a decir, no tengo nada que ver con el partido, no soy afiliado, no sé. Y Sergio me dice, pero son la empresa más importante de minería, insiste, y él le dice, no. Entonces Sergio me mira y yo le digo, preguntale cuántos de la comisión directiva de la empresa son miembros afiliados del partido. Entonces le hace la pregunta y el chino dice, sí, la mayoría. O sea, de alguna manera, este juego también de la triple representatividad, y más allá de que, porque es otra cosa interesante, el Partido Comunista Chino es muy chiquito. Son 96 millones de afiliados, vos me decís, es mucho. Argentina, pero para 1.447 millones de personas es casi un esquema de cuadros, y sobre todo en el periodo de Deng Xiaoping, cuadros tecnócratas, o sea, más del 80% ingenieros, con casi, te diría, un gran porcentaje Estaba de posgrado. buscando el otro día, temo hacer un papelón delante tuyo, pero lo voy a intentar. El primer ministro actual chino es geólogo. Creo que no, creo que es ingeniero. Li Qiang. Uno de los... Sí, pero hay uno que es geólogo. Es geólogo, pero tiene una tesis de doctorado sobre los recursos minerales chinos, que era uno de los trabajos más importantes sobre... una de los minerales raros que ahora estaba en discusión. Que es un tema, fíjate, una de las cosas que lo hace retroceder a Trump es cuando China tiene dos elementos para jugar en la mesa del tablero muy fuerte. Número uno, los bonos del Tesoro norteamericano. En los últimos 10 años se desprendió de la mitad. ¿No? De la mitad, o sea, China ya no es el tenedor principal, es Japón, no es el principal tenedor de bonos del Tesoro, y vos ves la curva como se bajó. Y el otro, las tierras raras, y las tierras raras procesadas. Cuando le pone este esquema de traba, de nuevo, Trump, en esta nueva fase, ya podríamos decir, de arancel planetario, no solo tuvo a China, uno de los elementos fue eso, y volvamos a la composición. Vos tenés en el esquema de los 7, de los 20, de lo que es el esquema de conducción del partido, la formación es un elemento central, y repito, volvemos en el 49, que el 90% de la población era campesina, con un esquema de analfabetismo grande. Otra política pública muy importante de Mao, que se conoce poco, es esta reforma vinculada al tema educativo que empieza con simplificar el idioma. Arma un comité de expertos y dice, vamos a simplificar el mandarín. Acuérdense que vos tenés el chino simplificado y el tradicional, que créanme, si es difícil el simplificado, no saben lo que es escribir, es mucho más trazos, y es en algún punto una occidentalización del mandarín. ¿Esto en qué año sería? ¿50 y pico? Antes del primer plan quinquenal, que fue en el 53. Es la primera reforma que hace, porque él dice, yo tengo que lograr mayor índice de alfabetización, y tengo que lograr que Occidente también entienda mejor. Yo, como soy kemalista, esas cosas me gustan mucho. La gran reforma del turco que hizo Ataturk fue eso también, para hacerlo fácil para que pueda hablar la gente. Y fue fundamental. Fue fundamental. ¿Y por qué digo occidentalización? Porque el pinchín era ponerle un abecedario occidental al mandarín, en el esquema fonético. O sea, y la verdad que fue un elemento muy fuerte. ¿Cómo termina hoy? China se gradúan al año 1.400.000 ingenieros. 1.400.000. El libro de moda occidental sobre China ahora, que es el de Dan Wang, hace la división entre China, el país de los ingenieros, y Estados Unidos, el país de los abogados. ¿Cuál es esta entrevista deliciosa que le hacen a Tim Cook, el CEO de Apple? Sí, que le preguntan por el tema de la FARC y dice, no estoy acá por el trabajo barato. Que es, acá por la escala y la calificación. De calificación de los ingenieros, que él dice, si yo los convoco una cancha acá, de fútbol, dice, ¿no? Tres canchas de fútbol. Convoco en China, y en Estados Unidos no llenamos esta sala. Pero tiene que ver con eso, con el nivel de, así como en el 78, con la apertura y reforma, era la fábrica del mundo. Y otra cosa que también al revés, porque acuérdense, las protestas de Tiananmen le suceden a Deng Xiaoping, ¿no? Porque Occidente tampoco linkea eso, y le sucede más por un orden conservador que por un orden, digamos, porque tiene que hacer una apertura muy fuerte. Y eso implica, en la primera fase de factoría china, trabajo infantil, condiciones, digamos, muy precarias. Pero bueno, ¿qué ponía China? Decía, perfecto, acá tenés mano de obra barata, pero transferime tecnología y asociate con empresas chinas. En 40 años tenés automotrices con BYD o la industria automotriz china,
liderando el mercado mundial. El 33% de los autos hoy se producen en China. 33. Sumás Europa, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, le gana a China a todo eso, y dentro de ese 33% ya el 40% es electromovilidad. O sea, lidera el segmento de autos eléctricos, por eso el arancel del 100% que le pide lo más a Biden. O sea, no y se lo concede. Estamos hablando con Sabino Vaca Narvaja, ex embajador de la Argentina en China, uno de los hombres que más conoce China en Argentina y América Latina. Vamos a las últimas fotografías que tenemos, ya nos queda poco tiempo. Nunca puedo cerrar las preguntas, porque centralmente lo que quiero decir es que incorporan elementos nacionales, o sea, no hacen un esquema que es una tensión, obviamente, porque el esquema del comunismo en la Unión Soviética imponía un modelo. Acuérdense que estaba esta tensión, y ellos aplican un propio modelo, y ese es el camino que le sirve a China. Claro. O sea, no es un comunismo ortodoxo, si querés, para ponerle una palabra, adecúan a sus realidades nacionales, y para mí le cambian un montón de cuestiones y le dan un componente de vitalidad enorme, ¿no? Mira, hablando de comunismos ortodoxos o no comunismos, vamos a ver la fotografía número 3, que es el desfile que se hizo el otro día. Mirá. Los 80 años de la invasión japonesa y guerra antifascista, así le llaman. ¿Vos estuviste en los 70? Yo estuve en los 70, la verdad que habrán visto las imágenes, realmente alucinante, en Plaza Tiananmen. Sí. Es un desfile, entre aéreo, en paralelo lo hacen también marítimo, y te muestran imágenes es realmente impactante. Ahí tengo otra anécdota divertida. Fíjense lo que es el cielo. En ese momento, estoy hablando hace 10 años, 2015, todavía había cierta contaminación en Beijing. Y yo les digo ingenuamente a un funcionario de Cancillería que tenía al lado, les tocó un día increíble, y me mira y me dice, no, hace 3 meses cerramos las fábricas de toda la zona y estuvimos una semana anterior bombardeando para precipitarla. 3 meses sin fábrica y una semana de bombardeo. O sea, nada era fruto de la casualidad. O sea, el día hermoso, sin nubes, Bueno, y vos fíjate, tenés ahí un día parecido. La planificación china es uno de los días más importantes de China, y también Occidente tiene poco conocimiento del sacrificio que hizo China en la Segunda Guerra Mundial. Se calcula que 35 millones de chinos murieron en la Segunda Guerra Mundial porque ellos tuvieron la invasión. Algo que para el que no está vesado en esto, miren la composición del Consejo de Seguridad, que está hecho por la Segunda Guerra. Claro. Exactamente. Y fíjate de nuevo el punto de encuentro con Estados Unidos y China, porque obviamente ahí hay un enfrentamiento aéreo donde participa Estados Unidos, creo que son los Tigres aéreos, van muchos pilotos norteamericanos, y había un vínculo muy fuerte, y de hecho participa Estados Unidos en los desfiles. De hecho, otro hecho que la gente no sabe: la Unión Soviética no estuvo en guerra con Japón hasta 2 meses antes del final de la Segunda Guerra Mundial. Por eso es muy importante por eso es irónico, ¿no? Pero le debemos al comunismo ruso y chino que no estemos gobernados por el fascismo. Entonces, eso es así, pero también es interesante lo de el vínculo con Estados Unidos ahí, que financió tanto la insurgencia china. Y que Estados Unidos aparte arranca después, o sea, se suma, en el 41. Exactamente, se suma en el último tramo. Pero contra Japón, que los soviéticos no están ahí. Sabino, 150 años sí o 150 años no. Tienen la biotecnología para lograr asegurar la posibilidad de vivir hasta los 150 años. Claro, está en la conversación con... ¿Inmortalidad sí o no? Estamos todos tratando de definir si es que queremos llegar hasta los 150 años o no. Con respecto al tema del desarrollo de innovación tecnológica, volvemos. Esta es la fase de Xi Jinping, ¿no? Claro. El plan Made in China 2025, que para mí el eslogan es maravilloso. Vamos a ir del hecho en China al creado en China, ¿no? Bueno, y lo están logrando. Y la aplicación para mí de lo que es la inteligencia artificial a la medicina, a la biotecnología, para mí ese va a ser el impacto más rápido y más fuerte, ¿no? Porque vos tenés hoy, yo cuando me tocó otra anécdota, estoy contando mucho. No, pero lo que más garpa siempre las anécdotas. A los headquarters de Huawei y ZTE, y en Shenzhen, que era también una casi aldea de pescadores frente a Hong Kong, y hoy tiene, triplica o cuatriplica el PBI de Hong Kong, donde están, se llama una de las capitales tecnológicas de China, donde está BYD, Huawei, y varias más de las empresas tecnológicas. Y en esta reunión yo le preguntaba, por supuesto, en esa coyuntura del 5G, y ellos decían, no, nosotros ya tenemos el 7, ahora en China se está usando el 10G en algunos lugares. 10G. Y ellos decían, no es una cuestión de fierro, decían, nosotros estamos en un dilema moral.
Yo digo, ¿cómo es eso? Dice, estamos discutiendo un esquema de bioética. ¿Hasta dónde le cedemos el manejo de las decisiones a la inteligencia artificial? O sea, yo me fui a China pensando que iba a conocer el impacto de la cuarta revolución industrial, ¿no? Automatización, qué sé yo, y me di cuenta que estábamos en la quinta. Es que estábamos, bueno, pasa que las miramos de lejos esas. No, Eso claro. está pasando en China, está pasando en Estados Unidos y no en muchos lugares del mundo. La esa miramos de discusión. lejos, pero Argentina tiene un potencial enorme, ¿no? Yo siempre trato de ser positivo porque aún así con esta cuestión de declive y de correr al Estado y de desfinanciar el esquema científico-técnico, las universidades, Argentina en nuestra región tiene un capital científico-técnico enorme. Argentina le importa componentes nucleares a China, cooperó enormemente con el esquema satelital, empresas como Satelor. O sea, teníamos un proyecto de vender 2 reactores Opal del INVAP para el esquema de medicina nuclear. Pero trato de cerrar las preguntas. Yo creo que la verdad que, sobre todo, lo que pasa en China, al tener la política por encima de las corporaciones, China tiene algunos desarrollos en medicina que a Occidente le cuesta más por el peso y la industria y el negocio que es el esquema farmacéutico. Entonces tiene vacunas para determinados tipos de diabetes y utiliza también la medicina tradicional y le está dando mucho esquema de desarrollo científico. Repito, este esquema, cuando fui a Huawei, ellos ya estaban haciendo operaciones con robot a distancia, obviamente con la conectividad como elemento central, porque sin infraestructura digital. Eso necesitas una precisión y una velocidad de conexión. Pero ya la tienen, o sea, claro. Y que es un médico que opera a miles de kilómetros del paciente. Exactamente. Claro. Y eso ya está sucediendo y ya está. Bueno, en China ya hay hospitales todos de un nivel de automatización y para el esquema del diagnóstico de las imágenes, de análisis de imágenes, yo creo que es impresionante. De hecho, a nosotros nos sigue impresionando la cirugía laparoscópica. Y eso como que para ella. Bueno, en China igual eso ya es bastante común. Yo lo conocí en China. Te dan como una pastillita que la tomás y te hace el escaneo sin ser invasivo, claro. Y con con un esquema claro. Pero 3 de la tarde, estamos llegando al final. No me quiero ir sin poner la número 5, la fotografía, que es nada más y nada menos que el libro del propio Sabino, para que ustedes sepan que lo pueden comprar. Es un muy buen libro, Atento al Camino. Gracias por Crónicas en China. Tiene 2 prólogos. Cristina y Dilma, ¿no? Sí, para mí 2 de las personas que más hicieron en la región por la relación con China. Lo de Dilma es paradigmático porque ella en el 2014, en la cumbre de los BRICS, lanza el NDB, la creación de los bancos de los BRICS. Y a Dilma le dieron, Xi Jinping le dio, no sé si está el video. Hace poco una condecoración, Una condecoración de las más grandes que se le da a un extranjero. Y el otro hecho geopolítico fuerte para mí es que acuérdense que los BRICS, esto va rotando la presidencia del nuevo banco. Y los rusos le cedieron la presidencia a Dilma. O sea, por un periodo más. Acuérdense que eso tiene que rotar por eso. O sea, es una señal muy fuerte para Tenemos mí. una foto tuya con Dilma y el libro del Eternauta, mirá, creo que... Y también el libro este. le diste el libro. El libro, sí. Yo viajo de 2 a 3 veces a China. ¿Esta foto de qué año será? Esto cuando yo estaba en China. Eras embajador. Dilma asume. Y yo le diste el Eternauta antes de la serie. El Eternauta. Está bien. A todo, bueno, después tenemos esta gran producción que se hizo en Netflix también, claro, del Eternauta, y bueno, ahí es un libro que para mí en mi infancia en el exilio fue importante y en realidad es un trabajo de la familia Oesterheld con una editorial china, pero bueno, cuando yo llegué justo se materializó eso y yo lo tenía, bueno, fue bastante vendido en China, les aviso. Pero muy lindo para presente diplomático, es espectacular. No, fíjese, aparte es una edición de lujo, tapadura, realmente hermosa. Se lo di a muchos miembros, por supuesto, del partido, y era un elemento también que lo llevamos a las escuelas, de diálogo con los chicos y discusión, porque aparte, fíjese, yo llego en la pandemia, la imagen del Eternauta en la nieve, o sea... la respiración. Exacto, con el héroe colectivo, todo tiene que ver con todo. Claro. Y bueno, y después, por supuesto, Cristina, que también fue la Asociación Estrategia Integral, se hace con Cristina, y fíjense otro elemento importante en la relación con China. Argentina firma la incorporación a la Franja y la Ruta, ¿no?
que la verdad que es importante, porque de los estados más grandes, tenés México, yo creo que no lo va a firmar nunca, porque su esquema económico es interesante lo que sabemos de México, que está por poner aranceles. Bueno, por eso, y que está también con el esquema de pidiendo ingresar a los BRICS, ¿no? Que también es otro dato fuerte, y Brasil, que está siempre pero Amorim dice públicamente que quisiera firmarlo, pero por ahora no lo hizo Itamaraty. O sea que yo digo, por primera vez Argentina primerió Itamaraty, ¿no? Sí, Porque señor. nosotros siempre firmamos atrás. Asociación de Estrategia le firmó Néstor, antes la había firmado Brasil. Asociación de Estrategia Integral la firmó ya Cristina con Xi Jinping, antes la había firmado Brasil. No, nosotros le ganamos con respecto... La vanguardia. Después, por supuesto, no supimos capitalizar eso, y ahí de nuevo vuelvo al esquema. En ese libro yo critico mucho el diseño de nuestra Cancillería, ¿no? Fíjense la simetría, tenés 30 embajadas en Europa, solo 15 en Asia, donde está nuestra complementación. Deberíamos estar trabajando el esquema de los BRICS, los emergentes. Fíjense que otra de las cumbres importantes, además de los 80 años de la invasión japonesa y guerra antifascista, es la cumbre de Organización de Cooperación de Shanghái en Tianjin, donde también una de las discusiones es proponer la creación de un banco de la Organización de Cooperación de Shanghái. O sea, fíjense cómo hay un esquema donde se está trasladando la discusión fuertemente al esquema financiero especulativo, desbordado, hacia un esquema productivo con corazón el NDB, el AIB, el Banco de Inversión en Infraestructura, que ya tiene sede, que Argentina es parte. Y yo creo que ahí es donde tenemos que nosotros ir perfilando para discutir la salida de esta gran deuda, esta cuestión que nos está dejando este gobierno. Sabino, muchísimas gracias. Seguramente te volvamos a convocar. La pasamos muy bien acá conversando, dialogando, debatiendo. Empezamos debatiendo, terminamos dialogando. No, pero debate productivo. Porque siempre, todos los debates son productivos. No conozco ningún... O sea, cuando, a mí me gusta. Cuando los debates no son a los fracasos, no son debates. fracasos, son productivos. Sí, a mí ¿no? lo que más me gusta, que me pinchen y está divertido. Gracias por la nota. Nos vamos. Empezamos a despedirnos. Agradezcamos a nuestros oyentes. Llegamos a más de 1000 likes. Bueno, qué bueno que así que se Fernanda va a cumplieron seguir hablando. Voy a seguir hablando. No voy a estar mute. ¿Cómo Así pide que Laila? ¿Cómo pide Laila, muchas Canciller? gracias. Que tengan una buena semana. Y agradecemos al staff, a Gonzalo Giacosa en la operación técnica. Hoy estuvo Flor Trevino, hincha del Club Atlético Vélez Sarsfield, como el doctor Martín Shapiro, operador de video Fernando, la musicalización Pablito, en la producción Paulita Gornitz. Yo si Esto perdemos es todo. el martes creo que no vengo el domingo. Y yo le mando, si me deja, un saludo quién? a mi hijo Cirano que vino Sí, a escuchar acá. estuvo en el estudio. En cualquier momento despega, ¿eh? Sí, Nos sí, ponemos sí. acá. Una Escuchá, me sillita más. acompañó 4 años, mandarín, español e inglés. Ya, Sí, por aparte, esos 3. Sí. con ¿Tiene la un mandarín fluido? Sí, mejor que yo, mucho mejor que yo. Una familia ilustrada, instruida, leída, me imagino, ¿no? Que Tiene las bases fundamentales. seguirá ese camino. Bueno, Hay que ver, no hay que condicionar. bueno, está bien. Vio fútbol en China, ¿no? Sí. La Ojo. verdad que le encantó. El proceso fue duro porque fue en pandemia, pero la verdad que fue muy, muy bueno. Muy Bueno, positivo. preste la atención a la China porque por ahí en el 2050 sale campeón de fútbol y ahí está, ¿no? Ahí se terminaron. Basta, ¿no? El No, recorte basta, va. basta, basta. Ahí decimos- Ahí tengo un límite. Es el límite de verdad. Chau, chau, chau. Se fue.